Hola a todos ustedes, gracias por estar de nuevo aquí en este canal. Hoy estaremos hablando sobre la caracterización físico-química del almidón de 3 clones de plátano: enano gigante Musa Cavendish, macho Musa paradisiaca y manzano Musa plantain. Bueno, aquí tenemos los autores de este artículo que conforman parte integrante de instituciones de alto prestigio como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a la cual yo pertenezco, y actualmente estoy realizando una licenciatura en genómica en la división académica multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. Bueno, en este artículo se analizaron las características físico-químicas de almidones provenientes de 3 clones de plátano producidos en el estado de Tabasco. Las respuestas en arreglo completamente aleatorizado indicaron que el tipo de clon influye en el contenido de amilosa, el cambio de entalpía DH, en el comportamiento frente al agua y la viscosidad. Aquí tenemos las palabras claves: gelatinización, estabilidad de geles. De manera introductoria, el plátano presenta diferencias en la composición proximal del fruto, aún dentro de una misma variedad. Y aunque la concentración del almidón disminuye durante la maduración, la relación de sus constituyentes amilosa, amilopectina, en el gránulo se conserva. Asimismo, las características físico-químicas y funcionales de su almidón varían según su origen y condición de cultivo. Aquí tenemos las citas. En regiones tropicales y subtropicales, el plátano forma parte de la agricultura de subsistencia y se comercializa como fruta fresca en los mercados nacionales e internacionales. La mayoría de los plátanos comestibles de la familia Musaceae pertenecen a 2 miembros del subgénero Eumusa, Musa cuminata y Musa balbisiana. Su ploidía y su composición genómica se indican con las letras A y B respectivamente. A para Musa cuminata y B para Musa balbisiana. El clon enano gigante pertenece al grupo AAA, subgrupo Cavendish. El clon manzano pertenece al grupo AAB, subgrupo Plantain. El clon macho pertenece al grupo AAB, subgrupo Paradisiaca. La justificación de este artículo es la siguiente: el clon de plátano enano gigante es el de mayor importancia económica por sus características comerciales. México produce 705.166 toneladas anuales, con 36.288 toneladas en el estado de Tabasco, que se comercializan hacia los mercados nacionales e internacionales. Debido a que parte de la producción no cumple con las características de calidad, esta actividad genera desechos. El clon manzano es poco cultivado por su susceptibilidad a la enfermedad denominada mal de Panamá. El clon macho es el más antiguo en México y por su tradicional uso en la cocina es importante en la alimentación diaria del tabasqueño, cultivándose en la mayoría de los huertos familiares. El estudio del almidón de plátano representa una alternativa de aprovechamiento para el plátano de desecho y una búsqueda
para el uso potencial del campo tabasqueño, cuyas características de poca fertilidad no permiten su buen aprovechamiento en el cultivo de algunas especies vegetales de interés comercial. Los materiales utilizados y los métodos en este artículo son los siguientes. Las muestras de los clones de plátano manzano y macho se obtuvieron en un mercado de la ciudad de Villahermosa y el clon enano gigante en una empacadora del municipio de Teapa, Tabasco. La obtención y caracterización del almidón se realizó en la División Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Se extrajo el almidón según Aparicio, eliminando la cáscara, troceando y moliendo los frutos. Se lavó la pasta en tamices de acero inoxidable con diferentes números de malla. Se sedimentó, se decantó y se secó a una temperatura de 40 grados centígrados Celsius. Al almidón obtenido se le determinó amilosa según técnica modificada de Morrison y Laignellet. Temperatura inicial de 0, media, Tm y temperatura final Tc, y flujo de energía endotérmica dH por calorimetría diferencial de barrido. Capacidad de hinchamiento, solubilidad y retención del agua según Pignavalla y Pisirani. Amat y Williamson. El comportamiento de la viscosidad de las pastas se monitoreó con un viscoamilógrafo de Bravender según Balagol Palán y Matos Segura y Pérez Cira. Se midió la claridad de las pastas como la luz transmitida a 650 nanómetros, tomando como blanco agua destilada a 100% de transmitancia. Se aplicó el análisis de la varianza AMBA para un diseño completamente aleatorizado de CA con 3 repeticiones para tratamiento. Cuando se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, se utilizó el método de comparación múltiple de medias de Tukey a 0.05. No llegaron al 100%, sino con un 95%. Resultados y discusión. El contenido de amilosa presentó diferencias significativas con el 0.05 al 95% y se la podemos observar en el cuadro 1, ubicado en la parte derecha. Cuadro 1, el contenido de amilosa en los almidones nativos. Porcentaje de amilosa de 33.9 para el macho gigante, de 30.8 y manzano de 26.4. Las medias con letras son estadísticamente diferentes, con un p-value del 0.05. Tenemos una diferencia estadística significativa en cada uno de los clones. Las temperaturas de gelatinización inicial, la media y final, el comportamiento de la viscosidad a temperatura menor de 90 grados Celsius, no mostraron diferencias significativas con un p-value del 0.05 en el factor clon. Esto lo podemos observar en las figuras 1 y 2 y en el cuadro 2. Aquí tenemos la temperatura inicial, la media y la final.
las temperaturas en el momento en que se gelatinizaron o el momento de gelatinización en los almidones nativos de los 3 clones de plátano. Aquí tenemos en la columna del plátano macho una temperatura en grados Celsius de 71.2, una temperatura media de 76.4 grados Celsius y de 83.0 la temperatura final. Aquí tenemos la del plátano enano gigante y la del plátano manzano. 70.05 para la temperatura inicial en grados Celsius para el plátano enano gigante, 74.7 para la temperatura media en grados Celsius para el plátano enano gigante y de 80.3 en la temperatura final en grados Celsius para el plátano manzano, de 71.1 en la temperatura inicial en grados Celsius, 74.05 en su temperatura media y su temperatura final de 80.0 grados Celsius. Las medias con letras diferentes son estadísticamente diferentes. Tenemos una diferencia estadística significativa y las tenemos ordenadas en un modo. Aquí podemos ver que las letras son distintas, lo que indican una diferencia estadística significativa. En la figura 1 tenemos los endotermas de los almidones de plátano obtenidas por calorimetría diferencial de barrido. En el eje X, la temperatura en grados Celsius, y vemos los distintos resultados para cada clon. La figura 2, los amilogramas de los almidones de plátano macho, enano gigante y manzano. El eje de las X, el tiempo en minutos. Una vez observadas tanto el cuadro 2 como la figura 1 y 2, vamos a continuar con el texto que dice: pero DH sobre gramos se presentó diferencias significativas en el almidón de plátano manzano, el que requirió más energía de gelatinización, 5.87 joules sobre gramos, y el almidón de plátano enano gigante, quien presentó el promedio mayor en V, 131.66, al sostener la temperatura a 90 grados Celsius. La capacidad de hinchamiento y solubilidad de las muestras se fueron incrementando a medida que se aumentó la temperatura de la prueba de 50 a 90 grados Celsius, con diferencia significativa con un p-value de 0.05 en el factor clon a 50 y 60 grados Celsius. A 90 grados Celsius nos encontraron diferencias significativas, que lo podemos observar en la figura 3. El hinchamiento en almidones de plátano. El eje de las X, temperatura en grados centígrados. Plátano gigante y este círculo para el plátano enano gigante, el cuadrado para el plátano macho y los triángulos para el plátano manzano. El eje de las Y,
la capacidad de retención de agua en porcentaje. Vemos la diferencia estadística significativa. Continuamos con el texto del artículo. Los valores de solubilidad fueron similares para los tres tipos de almidón hasta 60 grados centígrados, pero en el incremento de 80 a 90 grados centígrados se encontró diferencia significativa, alcanzando hasta el 40% para el almidón de plátano manzano, que podemos visualizar en la figura 4. Solubilidad en almidones de plátanos nativos. El rombo para el plátano enano gigante, el cuadrado para el plátano macho y el triángulo para el plátano manzano. En el eje de las X, las temperaturas en grados centígrados y el porcentaje de solubilidad en el eje de las Y. Los contenidos se encontraron diferencias significativas a un p-value de 0.05 en el factor clon para la capacidad de retención de agua a las temperaturas de 60, 70 y 80 grados centígrados, pero a 90 grados centígrados no, debido a que esta temperatura los componentes del almidón presentan comportamiento similar sin importar la especie o variedad. Aquí tenemos en la figura 5 la capacidad de retención de agua de almidones nativos de plátano enano gigante, macho y manzano, presentando con un rombo el plátano enano gigante. En las imágenes anteriores había dicho que era un círculo, pero es un rombo. Este rectángulo para el plátano macho y plátano manzano con un triángulo. El eje de las X, la temperatura en grados centígrados. El eje de la Y, la capacidad de retención de agua. Observando el plátano manzano. Cómo aumenta la capacidad de retención de agua al aumentar la temperatura en grados centígrados, encontrándose una diferencia estadística significativa. Claridad a temperatura de refrigeración. No se encontraron diferencias significativas entre clones. Todas las muestras presentaron transmitancia menor de 1%. Analizado en el cuadro 4, la claridad, el porcentaje de almidones nativos a temperatura de refrigeración, tiempo en horas de 0, 24, 48 a 72 horas. Macho, 0.1 a 0 horas al 0.03 a las 24 horas, de 0 a las 48 horas y de 0 a las 72 horas. El enano gigante, 0.17 a las 0 horas, de 0.06 a las 24 horas y de 0.06 a las 48 horas. Y a las 72 horas 0.01 manzano. Tiempo en horas de 0, 0.06. En el porcentaje 0, 0 y 0 para 24, 48 y 72 horas respectivamente. Los contenidos de amilosa mayores a 19.5% encontrado por Lin en almidón de plátano Cavendish podrían deberse principalmente al aumento de la solubilidad de la amilosa por el dimetilsulfóxido, utilizado como medio dispersante, a las variaciones de la estructura de los gránulos de almidón en los tipos de clon estudiadas y a las condiciones agroecológicas típicas del estado de Tabasco. No se encontraron datos en la bibliografía que permitan comparar los resultados determinados por calorimetría diferencial de barrido y en el viscoamilógrafo. Estas características están directamente relacionadas con la estructura y la relación amilosa-amilopectina del gránulo de almidón, pero los resultados fueron los esperados comparativamente con gránulos provenientes de los almidones de maíz y yuca.
cuyas temperaturas de gelatinización son 60.0 menos, o el símbolo, 72.5 y 58.0 a 70.0 grados centígrados, perdón, aquí dije menor, respectivamente, y cuyo contenido de amilopectina es de 72 a 83%, y que desarrollan curvas amilográficas con picos mayores a los 200 V. Los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con la teoría de que a temperaturas más altas que las temperaturas iniciales de gelatinización, o sea, de 50 o 55 grados centígrados, el contenido de amilopectina es directamente proporcional a la solubilidad, debido a que al romperse los puentes de hidrógeno intermoleculares entre moléculas de las zonas amorfas, el gránulo absorbe agua y aumenta de tamaño. Estudios realizados por almidones de plátano macho y criollo reportaron comportamiento similar. Los bajos valores de transmisión de la luz encontrados se explican debido a que la claridad de la pasta está relacionada con el estado de dispersión y retrogradación del gel de almidón. Las soluciones diluidas se vuelven opacas y forman precipitados cuando se dejan reposar y enfriar lentamente. La retrogradación está directamente relacionada con el contenido de la fracción de amilosa, ya que la retrogradación de la amilopectina es más difícil debido a que sus ramificaciones le impiden la formación de puentes de hidrógeno entre moléculas que se hallan paralelamente. Esta variable también se afecta por el clima y el lugar de procedencia de las muestras. Las conclusiones son las siguientes: debido a su color y características de claridad, el almidón de plátano nativo de cualquiera de los 3 clones estudiados se podría utilizar para formular alimentos que no requieran de la formación de geles claros o de color blanco. Por ejemplo, productos de sabores, nuez, vainilla o chocolate. Se sugiere realizar estudios sobre la estructura de los gránulos de los 3 clones de plátano, pues a pesar de no encontrarse diferencias significativas en las temperaturas de gelatinización, los gránulos de almidón de plátano manzano presentaron valor de DH mayor y comportamiento de viscosidad, con valores más bajos de V, de 95 a 132, que el almidón de plátano macho, que posee un mayor contenido de amilosa por alta solubilidad. Estos son los agradecimientos a la empacadora de plátano Martín Banana por la materia prima obsequiada y a CONACYT a través del Sistema de Investigación del Golfo de México por el financiamiento del proyecto. Aquí está del cual formó parte este estudio. Vemos las literaturas citadas, sino una inspección, barridos. Si ustedes gustan pueden detener el video. Esta revista fue obsequiada agradeciendo enormemente a la doctora Araceli Nogués Ortiz y a Miguel Ángel Araujo, quienes me auxiliaron por vía electrónica, por un correo, en obsequiarme de manera gratuita este artículo de la Universidad de Chapingo. Aquí vemos a los autores, que es importante agradecer este precioso contenido. Y bueno, les agradezco a ustedes por
permitirme presentarles y por gustar de las lecturas. Espero que podamos vernos en otra ocasión. Nos vemos en el próximo capítulo de este canal. Gracias.